Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro curso de instalaciones eléctricas y electrónicas. El día de hoy vamos a aprender a utilizar un multímetro digital. Específicamente vamos a aprender a utilizarlo para lo que nos va a servir, que vendría a ser tensiones eléctricas. Vamos a aprender a utilizar el multímetro, ya que es un instrumento que nos va a permitir realizar verificaciones y por ahí también realizar realizar un test de continuidad si en algún momento pensamos que un determinado conductor, en este caso un cable, podría estar falseando o no podría estar haciendo un buen contacto. Muy bien, entonces comencemos con nuestra clase. Tenemos un multímetro, como ya lo mencioné, del tipo digital. Este modelo de multímetro es uno de los más comunes que nosotros podemos encontrar en el mercado. Ahora, es de la marca Prasec y es el modelo 301C. Todo multímetro digital le acompaña también unas puntas de prueba. Una punta de prueba de color rojo que me indicaría para mi terminal positivo y otra punta de prueba de color negro que es indicada para mi terminal negativo. ¿Cómo nosotros realizamos las conexiones de esas puntas de prueba, de esas puntas de medición en nuestro multímetro digital? Empecemos primero con el cable de color negro. Cuando nosotros observamos el multímetro, vamos a apreciar que existen tres bornes para realizar la conexión. ¿En cuál de estos tres bornes nosotros deberíamos conectar este conector? Si podemos observar, hay uno de ellos que dice COM, que quiere decir común. Bueno, el común se destina normalmente para el cable del color negro. Así que nosotros introducimos ahí esta punta de prueba. Ahora vamos a coger la otra punta de prueba y vamos a ver. Nos están quedando dos bornes. ¿En cuál de estos dos bornes de conexión vamos a introducir este conector? En primer lugar, vamos a observar que uno de ellos dice 10A max, que quiere decir 10 amperios máximo. Y otro de ellos, y aquí indicado una A también, una A con un simbolito de una línea continua y tres puntitos. A eso se le llama con una línea, a eso se le llama alimentación en continua, en corriente continua. Luego vamos a observar otra parte que trae una mayor cantidad de símbolos. Por ejemplo, una letra V para el voltaje, el símbolo del omega, que es para el ohmio, este borne trae indicado una letra V para lo que es el voltaje, luego este otro simbolito que representa a mi ohmiaje cuando nosotros queremos medir resistencias, luego una M minúscula y una A mayúscula que significa miliamper cuando vamos a realizar la medición de corriente, y luego por acá el símbolo de una onda cuadrada cuando queremos realizar la medición de una señal de este tipo, de una señal digital. Cuando nosotros observemos esta variedad de letras, es ahí donde debemos conectar el conector rojo. Ya tenemos ahora el conector negro y el conector rojo. Ahora, antes de empezar a utilizar nuestro multímetro, siempre debemos de realizar una verificación. Una verificación con respecto a estos terminales. Como estos terminales nosotros
vamos a estar trabajando mucho con estos terminales, puede ocurrir que el cable internamente se nos rompa, se nos quiebre. Y si vamos a realizar una medición, pues simplemente no vamos a obtener nada. Vamos a pensar que no estamos obteniendo una lectura. Y eso es ¿por qué? Porque uno de mis terminales simplemente ha sufrido un deterioro. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Es verificar si existe continuidad. Para eso vamos a girar la perilla a este simbolito de unas ondas sonoras. Entonces giramos la perilla. Ahí está, hemos girado la perilla. Una vez que tenemos la perilla girada a este lado, vamos a observar que en la pantalla se nos muestra un número 1. Cuando yo proceda a unir ambos terminales, tendría que escucharse un sonido. Y también observamos un número, 002, que es casi cercano a 0. Cuando nosotros observemos en pantalla ese número muy cercano al 0, o este sonido, entonces automáticamente vamos a decir existe continuidad. ¿Qué quiere decir que existe continuidad? Que la energía que sale por el cable positivo está regresando por el cable negativo hacia mi multímetro. Producto de la salida y retorno de la energía, cuando yo presiono, estoy cerrando el camino, se produce ese sonido. Esta continuidad nos va a permitir que nosotros verifiquemos si al momento de realizar una conexión eléctrica, si tenemos duda de algo, podemos verificar continuidad. Si nuestro problema está orientado por ese punto, que no sabemos si existe conducción o no existe conducción. Para eso es la continuidad. Porque si necesitamos realizar una medición eléctrica, ahí ya tenemos que utilizar otra escala. Pero antes de utilizar un multímetro, siempre ustedes tienen que hacer la verificación para estar seguro que lo que vamos a medir a continuación vamos a obtener una buena lectura. ¿Sí? Es lo primero que vamos a hacer antes de empezar a utilizar un multímetro digital. Ahora sí, empecemos con la descripción del multímetro. Voy a girar la perilla nuevamente, voy a apagarlo, voy a desconectar las puntas de prueba para que me permita una mejor manipulación. Voy a utilizar una de ellas como indicador y voy a proceder a explicar. El multímetro digital tiene una parte que indica que es la parte de lectura, y el otro extremo pues simplemente es el sentido donde no indica ningún tipo de lectura. Nosotros siempre nos vamos a guiar por ese terminal de acá, que tiene la forma de una punta, ¿no? Entonces ahí nos está indicando que nuestro multímetro se encuentra apagado. Observemos que el multímetro digital se encuentra dividido en secciones a través de unas líneas. Por ejemplo, acá tenemos una línea donde da inicio a esta lectura, y luego tenemos nuevamente esta línea de color blanco donde me está indicando que termina la lectura, pero la lectura de todo este lado. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a medir por este lado? Todo lo que tiene que ver con voltaje. Pero observamos que también al costado de la letra V existe una simbología, que es una línea continua y 3 puntitos que se llaman discontinuos. Cuando observemos este tipo de simbología seguido de esta letra, vamos a decir que en esta etapa yo voy a medir voltaje, pero voltaje continuo. ¿Y cuál es el voltaje continuo? El voltaje continuo es aquel voltaje que tiene polaridad, donde nosotros tenemos un terminal positivo y un terminal negativo, y donde siempre debemos respetar positivo con positivo y negativo con negativo. Si hacemos una mala conexión de un dispositivo en continua,
podríamos llegar a quemar este elemento que estamos conectando porque nos hemos equivocado en la polarización. Por eso la continuidad, la corriente continua, en este caso voltaje continuo, siempre se va a representar con este tipo de simbología, y debemos tener en cuenta que aquí existe polaridad. ¿Cuáles son los rangos de voltaje que nosotros podemos medir? Podemos observar que dice 200 M. ¿Qué quiere decir 200 M? 200 milivoltios, es decir, un voltaje muy pequeño, ¿correcto? Un voltaje que no llega ni siquiera a un voltio. No llega ni siquiera a un voltio, es por debajo de un voltio, 200 milivoltios. Luego tenemos 2000 milivoltios. Aquí ya podemos decir que lo máximo que podemos medir es hasta 2 voltios. 2000 milivoltios, 1000 milivoltios equivalen a un voltio. Si tenemos 2000 milivoltios, entonces lo máximo que podemos medir aquí es hasta 2 voltios. Luego tenemos 20, que quiere decir 20 voltios. Luego tenemos 200, que quiere decir 200 voltios. Y 500, que quiere decir 500 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando vamos a medir un voltaje proveniente de un elemento que nos proporciona un voltaje en continua, en primer lugar debemos saber cuánto voltaje nos está proporcionando este dispositivo. Por ejemplo, voy a desconectar por un momento el cargador de la laptop. Este es un cargador que por un extremo se conecta a la corriente alterna, llega a una cajita que se denomina la fuente, y luego de la fuente sale este otro terminal con este otro tipo de conector, donde me proporciona una corriente en continua, una corriente que tiene polaridad. Entonces yo necesito saber cuánto voltaje me está marcando aquí. En primer lugar, puedo hacer lo siguiente: puedo recurrir a mi cargador y puedo mirar para saber cuánto voltaje me está arrojando. A ver, vamos a... ¿para qué hago esto? Para poder elegir exactamente la escala. Si nosotros leemos la lectura que está indicada por este lado, del voltaje de salida, este voltaje de acá, por aquí ingresa la alterna, por aquí sale la continua, ¿cuánto voltaje en continua me está arrojando este cargador? Entonces yo miro acá y acá dice 19.5 voltios. ¿Para qué me sirve ese dato? Ese dato me va a servir para poder elegir la escala adecuada. Si yo tengo aquí una escala de 20 y luego tengo una escala de 200, lo mejor sería conectarla en la escala de 200, ya que 19.5 está muy cerca a los 20 voltios. Pero vamos a ponerlo primero en la escala de 20. Si en la escala de 20 me da una buena lectura, es más que suficiente. Pero si no tengo una lectura correcta, entonces ya tendría que pasar a los 200 voltios. Pero siempre tengan en cuenta esto: yo no puedo elegir una escala menor. Por ejemplo, si eligiera la de 2000 milivoltios, no puedo elegir la escala de 2000 milivoltios si lo que voy a medir acá supera ese voltaje. Entonces, como ya tengo una referencia del voltaje a medir, lo que voy a hacer en este momento es girar la perilla a 20 voltios. Les decía hace un momento que lo recomendado son 200 voltios, porque 20 voltios y lo que voy a medir son 19.5 voltios. 19.5 para 20 está muy cerca. Pero otro punto a mi favor es que este es un cargador de una laptop, donde el voltaje es muy preciso. Por lo tanto, estoy seguro que en la escala de 20 voltios voy a obtener una buena lectura. Pero si yo quisiera medir otro tipo de fuente, donde la salida no me proporciona una seguridad en cuanto al voltaje de salida, porque de repente me puede indicar que la salida es 15 voltios, pero en realidad está por los 16, por los 17 voltios. Y bueno, es un tema entrando ya a la parte electrónica.
que cuando se le aplica una carga el voltaje decae. Cuando yo voy a realizar ese tipo de medición de un dispositivo donde no me garantiza con seguridad que ese voltaje a medir sea el especificado ahí en la nomenclatura, siempre ustedes tienen que elegir una escala mayor. Yo vuelvo a repetir, voy a elegir la escala de 20 porque este es un cargador de una lacto, es un cargador con una fuente switching, una fuente muy estable y que normalmente me arroja el voltaje que dice. Entonces no tengo ningún problema en elegir la escala de 20. Pero si este cargador estuviera fallando y estuviera arrojando más de los 19.5, 20, 20.1, 20.2, entonces la escala de 20 ya no me va a servir ni me va a marcar nada. Tendría que irme por la escala de 200. Ahí sí tengo un mayor rango de lectura. Pero les decía, voy a iniciar la escala en 20, que estoy seguro que me va a proporcionar una buena lectura. Si no, tendría que pasar a la escala de 200. Voy a colocar la punta roja en el terminal rojo destinado para la medición y el terminal negro también en el terminal indicado para dicha medición. Ojo, ya tengo la perilla girada a 20 voltios. Necesito saber aquí quién es el negativo y quién es el positivo. En este tipo de conectores siempre el negativo es la carcasa, este de acá es el negativo y el positivo es la puntita que está dentro. Eso sí, hay que introducirlo con mucho cuidado y ustedes van a ver que en la pantalla tiene que empezar a marcar los, ahí está, 19.53 para ser más exactos. Ahí dice 19.5, pero como estamos con el multímetro que tiene un rango de lectura un poco más ampliado, entonces me dice que realmente está midiendo 19.53, como les dije. Elegí la escala de 20 de un cargador de una laptop que sé que es una fuente que me va a arrojar lo que me dice, porque estamos hablando de una laptop. Entonces ahí hemos utilizado el multímetro digital para medir una escala de una lectura previamente obtenida en la carcasa de dicho cargador. Muy bien. Ahora, sigamos estudiando nuestro multímetro. Lo voy a apagar y voy a desconectar los terminales para una mejor visualización. Ahora, luego de los 500 voltios viene otra numeración que empieza primero por 500, luego baja a 200 y nuevamente una línea de color blanco. Si observamos, aquí nuevamente se encuentra una letra B, o sea una V, pero ahora un simbolito. Podemos observar este simbolito que es el señal, es el símbolo de una señal de onda, que es una señal de onda senoidal. Nos está diciendo que esta parte está destinado para el voltaje corriente alterna. ¿Y cuál es el voltaje corriente alterna? Es el voltaje que llega en nuestros hogares, en los enchufes, mayormente ahí, en los tomacorrientes. Ahí está llegando la corriente alterna. Nosotros, cuando empecemos a trabajar con nuestro tablero de control y cuando querramos saber si está llegando o no está llegando el voltaje, vamos a elegir la escala, pero la escala adecuada. Como para la activación de mi tablero de control, yo voy a trabajar con voltaje de 220 voltios, ojo, con voltaje de 220 voltios, entonces la escala que yo tendría que elegir, si vuelvo a mi multímetro, observo que dice 500 y 200, pero nosotros aquí en Perú, nuestro voltaje es de 220 voltios teóricos, entonces yo no puedo elegir 200, porque voy a medir un voltaje mucho mayor. Ahí sí tengo que irme por los 500, porque es la otra escala que viene a continuación y no hay otra. Si hubiera 300, yo podría elegir 300, pero resulta que las escalas que vienen en este multímetro solamente son 200 y 500. Así que no tengo más opción que irme a la medición de 500 o a la escala de 500. Y nuevamente podemos observar lo siguiente, que en la pantalla
de nuestro multitester se muestra un rayito que viene a ser tensión eléctrica en alterna. Aquí sí debemos tener mucho cuidado al momento de realizar la medición, porque ya no estamos hablando de continua, ya no estamos hablando de un voltaje pequeño por debajo de los 20 voltios. Ahora estamos hablando de un voltaje realmente alto, de unos 220 voltios teóricos. ¿Por qué les digo teóricos? Porque en la práctica nunca se mide los 220. Podemos estar por encima de los 220 o podemos estar por debajo de los 220. Y vamos a realizar una medición. Para eso nos vamos a agenciar de una extensión para poder medir en esos terminales cuánto está marcando en este momento nuestra tensión eléctrica. Entonces vamos a realizar esa prueba. Muy bien, tenemos ya instalado nuestro elemento de prueba. En este caso tenemos un supresor de picos. Vamos a verificar cuánto está llegando en los terminales. Ojo, la corriente alterna, por si acaso, no tiene polaridad. Por lo tanto, es lo mismo si yo mido así o invierto las puntas y mido así. Es lo mismo, porque la alterna no tiene polaridad. Claro ejemplo de que la alterna no tiene polaridad es cuando nosotros, por ejemplo, queremos encender nuestro televisor. ¿Qué hacemos? Cogemos el cable con su enchufe y lo conectamos en el tomacorriente. Y en ese momento no nos estamos preguntando quién es el positivo, quién es el negativo, porque en primer lugar no existe positivo y negativo, ¿sí? Sino existe línea de fase y línea de neutro. Pero la alterna no tiene polaridad, así que como conectemos, le va a llegar la tensión eléctrica. Por eso les digo que al momento de realizar la punta de prueba, que lo vamos a hacer, es lo mismo si yo hago así o hago así. La lectura me tiene que marcar siempre lo indicado. Tenemos ahora nuestro elemento en mención, en este caso un supresor de picos. Vamos a obtener el voltaje que en ese momento está llegando. Recordemos que la alterna se caracteriza, uno, porque aquí no hay un positivo o un negativo, simplemente tú, como lo conectes, tienes que realizarte la medición, y otro, que la alterna es inestable, es decir, que no vamos a obtener como en el continuo un dato muy estabilizado. Aquí van a haber variaciones. De repente me puede medir 208, de repente me puede medir 210, de repente se va a 206, pero estamos en ese rango. Y eso es producto de la alterna. Entonces, vayamos a realizar la medición. Voy a elegir, por ejemplo, ojo, en la misma, eso sí, todo este terminal voy a decir en este momento que va a ser para mi punta negra. Y todo este terminal voy a decir en este momento que va a ser para mi punta roja. Así que yo puedo poner uno por aquí y el otro por acá. Y me está marcando 204, 202, como les dije, hay una variación en cuanto al voltaje. Entonces yo puedo decir un promedio de unos 203, ¿sí? Uno promedio de 200, 201, 202, 203, 204. Ahorita bajó a 199. Como les decía, la alterna se caracteriza por eso. Muy bien. Digamos unos 203 voltios. Ojo, estamos muy bajos en voltaje, ¿eh? Porque lo normal son 220. Deberíamos estar por los 210, 212, 215, 202. Estamos con un voltaje en este momento muy bajo. Hice esto. Ahora voy a realizar la misma medición por acá, así. Y miren, ahorita estamos en 201, 203, 204. Se mantiene, se mantiene. Por eso les decía, acá no nos estamos fijando en qué momento es, cuál es el positivo, cuál es el negativo, simplemente realizamos la medición. Y es lo mismo si tú pones una punta de prueba acá y otra por acá, al final te tiene que marcar lo mismo. Muy bien, hemos hecho una verificación del voltaje que está llegando en este momento en nuestras instalaciones. Nosotros en la práctica vamos a estar midiendo este tipo de voltajes. Les decía, pero para lo que es tablero de control.
porque el tablero de control, el funcionamiento, los accionamientos, todo se da en base a tensión de 220. Pero la activación de mi motor depende. Si es un motor monofásico con tensión de 220, entonces los 220. Si es un motor trifásico, que es lo usual, por ejemplo, que funcione con una tensión de 380, entonces ahí sí será distinto. La tensión de alimentación en trifásica para el motor será de 380, pero la alimentación para mi tablero de control será en 220. Entonces debemos tener en cuenta estos dos tipos de valores en cuanto a voltajes. Muy bien. Sigamos revisando nuestro multímetro. Nuevamente lo vamos a apagar, vamos a quitar los cables de conexión y seguimos explicando. Ahora, el multímetro, este modelo, por ejemplo, luego de esta línea de división viene un dato que dice HFE y luego otra línea y ahí termina. ¿Qué quiere decir esto? Adicional, podemos observar este circulito de acá con una serie de orificios. También podemos observar que acá dice NPN, acá dice PNP y luego por aquí unas letras. Bueno, esta parte está destinada para medir el HFE de todo transistor, de los transistores del tipo NPN o del tipo PNP. Pero en nuestro caso no vamos a hacer uso de esa medición, pero les indico para que conozcan. Ahora pasemos a la siguiente lectura, que es con la que habíamos iniciado. Tenemos una onda sonora, que ya les indiqué para qué es la onda sonora, para medir continuidad. Y también aquí tenemos otro simbolito, que es un triángulo, por decirlo, un triangulito pero echado, con una línea vertical y luego dos líneas horizontales. Este de acá es el símbolo del diodo, también un elemento o dispositivo electrónico utilizado mucho en la electrónica, como dice bien claro su nombre. Cuando necesitemos medir diodos, esta es la escala. Pero en nuestro caso no vamos a medir diodos, así que tampoco vamos a hacer uso de la lectura del diodo, pero sí de la continuidad. Luego tenemos otra parte destinada donde también me da una sola lectura, pero me dice O. O significa salida. Y podemos observar aquí la gráfica de una onda cuadrada. Este tipo de gráfica, por si acaso, es una onda cuadrada. Nuevamente, esto es utilizado en la electrónica cuando estamos hablando de señales digitales. Por lo tanto, este multímetro tiene una etapa destinada para medir la salida de un circuito donde yo requiero medir una tensión o una señal digital. Entonces, este multímetro trae esa etapa. No todos los multímetros lo traen, dependiendo también del modelo. Este modelo lo trae. Ahora, otro dato. Tenemos nuevamente una división. Tenemos por acá un 10, por acá un 200M, por acá un 20M, por acá un 2000, pero micro. Ahora va bajando. Y luego, aquí viene la división que dice que termina esta escala una letra A. Una letra A que me indica A de amperios, es decir, de corriente. ¿Pero qué tipo de corriente? Así como los voltajes tenemos voltaje en continua y voltaje en alterna, en corriente también tenemos corriente en continua y corriente en alterna. Por lo tanto, este multímetro te mide exclusivamente corriente en continua, no te mide corriente en alterna. Por lo tanto, si nosotros queremos medir la corriente que pasa por un conductor de un tablero, no podríamos hacer uso de este multímetro, porque este multímetro solamente mide corriente en continua, no en alterna. Y en los tableros, la tensión siempre con la que vamos a trabajar siempre va a ser alterna. Pero sigamos conociendo nuestro multímetro. Les decía, escalas que van desde 10, 200 mili, 220 mili y 2000 micros. La escala más pequeña es esta de acá, la de 2000 micros. Y la escala más grande es la de 10.
¿Qué quiere decir? Que este multímetro puede medir desde los 2000 microamperes hasta un máximo de 10 amperes, pero en continua, no en alterna. Si nosotros en un circuito electrónico quisiéramos medir la tensión eléctrica, es decir, la corriente eléctrica que pasa por ese circuito, en primer lugar debemos saber cuánta corriente aproximadamente es la que fluye por el circuito, para según eso poder elegir la escala correcta. Pero si nosotros queremos medir tensiones, si nosotros queremos medir corrientes que van por los 10 amperes, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. El cable negro siempre va a estar ahí, pero el cable rojo ya no puede estar acá, porque acá dice que el cable rojo se conecta en el terminal de centro para todo lo que tiene que ver con miliamperes y microamperes, ya que el microampere es una unidad más pequeña que el miliampere. En ningún momento me dice amperios. Si yo quiero medir amperios, entonces ya tengo que quitar este conector del centro y ponerlo en el primero, que dice 10 amperes como máximo, y ahí ya podré medir en serie en mi circuito una corriente que como máximo sea de 10 amperes. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo medir 1 amperio, 2 amperios, 3 amperios, hasta 10 amperios, como máximo. Pero vuelvo a repetir, en continua. ¿Qué sucede? ¿Qué sucedería si nosotros quisiéramos medir corriente en alterna? El multímetro, este tipo de multímetro, no nos sirve para medir corriente en alterna, pero sí existe un instrumento que es capaz de medir corriente en alterna. ¿Cuál es? La famosa pinza amperimétrica. Esa pinza amperimétrica sí me permite medir la corriente que fluye por un determinado conductor. Vamos a volver el terminal aquí al centro y seguimos analizando nuestro multímetro. Ahora, después de esta división, viene nuevamente una numeración: 200, 2000, 20K, 200K y 20M. ¿Qué quiere decir todo esto? Para empezar, un símbolo. Este es el símbolo del ohmio. El ohmio es la resistencia interna que tiene todo dispositivo electrónico o todo conductor eléctrico. Siempre tiene una resistencia interna. Entonces nosotros podemos medir dicha resistencia. Y no solamente de un conductor, sino de un elemento electrónico, en este caso la resistencia, que es justamente la escala elegida para medir los valores de la resistencia. Bueno, en cuanto a resistencia en electrónica, este multímetro es capaz de medir desde unos 200 ohmios subiendo a 2000 ohmios, ¿sí? Luego me dice 20 kiloohmios, 200 kiloohmios y 20 megaohmios. En electrónica existe toda una gama de valores en cuanto a las resistencias. Por lo tanto, tenemos una variación en cuanto a las lecturas, que van desde los ohmios hasta los megaohmios. Es por eso que el multímetro nosotros debemos saber qué valor marca mi resistencia teórica, para luego coger el multímetro, elegir la escala de medición adecuada y luego proceder a medir dicha resistencia. Pero vuelvo a repetir, en nuestro curso no vamos a medir resistencias. Nuestro curso se centra en todo lo que tiene que ver con voltajes en alterna y con continuidad, cuando queremos saber si este conductor X, realmente está llevando la energía, porque puede suceder que el conductor se me haya dañado. Nuevamente estamos hablando de un tablero de control donde las distancias son cortas y podemos realizar dicha medición, porque si hablamos de distancias más extensas, entonces el multímetro no nos serviría, no nos serviría para medir la conducción, en este caso la continuidad entre el funcionamiento de un dispositivo y otro dispositivo. Pero eso ya lo veremos también más adelante en su debido momento, cuando
necesitemos realizar alguna verificación, más que todo para eso. Muy bien, esto entonces ha sido la explicación del funcionamiento y utilización de un multímetro digital. Pero antes de concluir, vamos a hacer algunas mediciones con los dispositivos eléctricos que tenemos acá, para que tengan una mejor idea de la utilización del multímetro con este tipo de dispositivos. No tenemos nada energizado, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Voy a elegir en primer lugar la escala de continuidad. Ahí está. Verifico mis puntas de prueba. Ahora voy a realizar algunas verificaciones. ¿Cuáles son las verificaciones? Necesito saber si este pulsador está operativo. ¿Qué quiere decir operativo? Que cumple su función. Entonces, busco, voy a coger el otro primero, este de acá. Este pulsador es un pulsador normalmente cerrado. ¿Qué quiere decir normalmente cerrado? Que es un cable. Y cuando nosotros presionamos, se abre y deja de conducir. Entonces, en ese momento, cuando yo coloque una punta aquí y la otra acá, recordemos que aquí dice 1 y aquí dice 2, debe sonar. Y cuando yo lo presione, debe dejar de sonar. Así es como funciona un pulsador normalmente cerrado. Entonces, hacemos la primera prueba, la prueba de conducción. Quiero saber si este módulo está operativo, porque de repente lo tuve instalado en un tablero y por más que presionaba stop, simplemente no funcionaba el stop. Entonces, ¿qué debo suponer? Que puede ser que el pulsador se me haya dañado. Por eso es que no realiza la función del stop. Entonces veamos. Primero, tiene que sonar. Ahí está. Ahora, al presionarlo, tiene que dejar de funcionar. Ahí está. Prueba de verificación de funcionamiento de un pulsador normalmente cerrado. Soltamos. Ojo que lo mantengo presionado. Soltamos y sigue sonando. Quiere decir que este pulsador se encuentra en perfecto estado. Ahora vamos a hacer la prueba con otro pulsador, que viene a ser el pulsador de start. El pulsador normalmente abierto. En primer lugar, vamos a colocar la punta de prueba. Eso sí, debemos asegurarnos de hacer una buena conducción, o que estemos presionando bien. Como podemos observar, no suena. ¿Cuándo debe sonar? Cuando yo lo presione. Ahí está. Dejo de presionar y deja de sonar. Otra vez presiono, suena. Dejo de presionar y ya no suena. Entonces, hemos verificado el correcto estado de este pulsador normalmente abierto. Es lo mismo para cualquier pulsador. Tenemos este pulsador que tiene dos funciones. Por un lado es normalmente cerrado y por el otro lado es normalmente abierto. Entonces, si yo hago la medición donde dice NC, debe sonar. Y si yo hago la medición donde dice NO, no debe sonar. Ahí está. Pero ¿qué sucede ahora si presiono? Ya debe sonar. Y, bueno, acá no lo puedo mantener presionado, pero vamos a presionarlo recién y deja de sonar. Entonces está cumpliendo su función de ser 2 en 1. Y lo mismo sucede con este otro pulsador. Miren, este pulsador tiene un sistema de enganche. En este momento, si nosotros hacemos la medición, suena, porque es un normalmente cerrado. Pero ¿qué sucede si yo presiono? Dejó de sonar. ¿Y qué sucede si hago esto? Como ven, presioné y ya no seguí presionando. Vuelvo a medir. Igual, no suena porque está enganchado. Así funciona un pulsador paro de emergencia, quitando la energía a mi circuito. ¿Cómo yo devuelvo la energía a mi circuito, a mi tablero de control? Pues liberando. Giro y nuevamente vuelve a sonar. Nuevamente hemos verificado el correcto estado de un pulsador de paro de emergencia. Y así nosotros podemos seguir verificando todos los elementos eléctricos que querramos. Vamos a hacer una última prueba. Vamos a verificar dos últimas pruebas. Vamos a verificar este de acá. Este es un interruptor termomagnético cuya función es cuando
se levanta esta palanquita, debe dejar conducir. Si la energía viene de abajo, va hacia arriba, o si la energía viene de arriba, va hacia abajo. Ahí no conduce. Entonces, ¿qué sucede? Ojo, que de aquí a acá es una línea y de aquí a acá es la otra línea, es decir, es la misma. Si por aquí entra fase, por aquí sale fase. Si por aquí entra neutro, por aquí sale neutro. ¿Qué sucede ahora si yo hago, estando apagado, hago esto? No suena, pero ahora vamos a subir la palanquita. ¿Sí? Vuelvo. Está cumpliendo su función, proporcionar energía. Pero ¿qué sucede ahora si quiero verificar si este no está en corto? Lo que voy a hacer en este momento es lo siguiente. Primero, así. Voy a hacer el cruce. Efectivamente no suena. Y eso te está indicando que no hay un cruce interno. Voy a bajar la palanquita. De repente por el otro lado está en corto. No, no está en corto aquí. Mucho menos acá, pues, ¿no? Nuevamente, hemos utilizado el multímetro para descartar el buen funcionamiento de este ITM. Básicamente para eso es la continuidad, vuelvo a repetir, para verificar si mis dispositivos trabajan o cumplen su función. Recordemos que estas mediciones se hacen siempre sin nada conectado. Ustedes pueden observar que yo no tengo nada energizado. Así se hace la prueba de continuidad, sin ningún tipo de energía. Porque si tú haces la prueba de continuidad con tensión eléctrica y haces esto, cortocircuito. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que estamos haciendo al medir la continuidad? Estamos uniendo el positivo con el negativo. Eso es la continuidad. Si esto mismo yo lo aplico acá, levanto, corto. De hecho, corto. ¿Por qué? Porque yo estoy produciendo el corto. Por eso, vuelvo a repetir, la continuidad solamente se efectúa con los dispositivos sin energía. Veamos el último. ¿Cómo funciona el contactor? Para tener una idea del funcionamiento del contactor. Miren, el contactor tiene su bobina A1 y su bobina A2. Ahora, al ser una bobina siempre va a tener conducción. Así que si yo realizo una prueba entre A1 y entre A2, mejor por la parte de acá, observamos lo siguiente. Miren, voy a tratar, ahí está. Si bien es cierto no está sonando, pero observamos que la pantalla está marcando, me está diciendo que la bobina conduce. Y aquí me está indicando cuál es el ohmiaje de esta bobina, de 706. Esa es la resistencia interna, el ohmiaje de esa bobina. Pero no suena, porque simplemente no está cercana a los ceros. Si esa resistencia estuviera muy cerca al 0, 001, 002, 003, sí sonaría. Pero nuevamente, al ser una bobina, al tener un arrollamiento, hay mayor cantidad de cable, por lo tanto la resistencia sube. Y al subir la resistencia, por eso es que la etapa sonora no suena. Pero sí me está marcando que está marcando, así que mucho cuidado, vayan a pensar que está en corto, no está en corto, sino que esto es una bobina y la bobina siempre conduce. Muy bien, hagamos otra prueba. Vamos a verificar si cuando yo presione, existe conducción. Debería haber, ¿sí? Así que vamos ahí. Voy a poner una punta en 1 y la otra punta en 2. No sucede nada. Imaginariamente lo energizamos, la bobina A1 y A2. Llega la energía. Al producirse la energía, ¿esto qué va a pasar? Va a bajar. Vamos a presionarlo bien. Ahí está. Así como funciona un contactor. Le quitas la energía, deja de sonar. Es decir, deja de conducir. Hagamos ahora una última prueba de continuidad con nuestro contactor para saber cómo funciona el contactor. Ya expliqué el funcionamiento de la bobina.
Ahora vamos a ver los contactos principales. Cuando en uno yo coloco una punta y en 2 coloco la otra punta, observamos o escuchamos que no se está emitiendo ningún sonido. Ahora, imaginariamente, vamos a decir que vamos a energizar la bobina A1 y la bobina A2. Le vamos a colocar tensión de 220 voltios. Al colocarle la tensión de 220 voltios, esta compuertita de aquí va a bajar. Y recién se establece la conducción. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que ingresa por 1 está saliendo por 2. Es la misma línea. De esa manera es como funciona un contactor. Cuando se energiza su bobina, este pega y recién entra en funcionamiento. Y si le quitamos la energía, deja de funcionar. Así funciona un contactor. Y así nosotros podemos seguir realizando diferentes tipos de prueba de verificación. Recordemos que si en algún momento tenemos alguna duda de un dispositivo, si se encuentra operativo o no, vayamos a la escala de continuidad y hagamos las pruebas del caso. Pero para poder hacer las pruebas del caso, tú tienes que conocer cómo funciona ese dispositivo. Porque si no conoces el funcionamiento de ese dispositivo, entonces mucho menos vas a poder hacer una buena prueba. Porque no conoces el funcionamiento. Muy bien, entonces espero que esta segunda clase haya sido de su agrado y nos vemos en nuestro próximo video tutorial. Hasta luego.